Me encanta saludarlos, amigos televidentes. Teleamiga sigue abriendo espacios para que podamos conversar en la medida de lo posible. Y hoy quiero presentarles a un amigo llamado Nicolás Torres. Nicolás ya se graduó en Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Lo invité porque que él sea como el representante de ustedes, que pueda preguntar y que pueda complementar la enseñanza que queremos dar. Tal vez recordarán que en días pasados hice un programa relacionado con la vida de San Luis Beltrán y su trabajo para evangelizar a los indígenas del país. Y después hablé de San Pedro Claver y su trabajo para evangelizar a los esclavos que traían de África en una costumbre que hoy nos parece totalmente reprobable, inadmisible. Hoy quiero hablarles de San Ezequiel Moreno, porque pensé en hablar de los distintos santos que han vivido aquí en Colombia, aunque todos nosotros estamos invitados a ser santos. También usted, Nicolás, por supuesto, y también yo, y todos los que trabajan aquí en las cámaras y en las luces, todos estamos invitados a ser santos. Pero escogí a San Ezequiel Moreno porque ya San Pedro Claver y San Luis Beltrán eran españoles y él también es el tercer español que se santificó aquí en tierra colombiana. Él nació en una fecha muy especial. Nació el 9 de abril de 1848. Como quien dice, un siglo exacto antes de esa gran masacre y de ese gran día amargo que tuvimos en Colombia, cuando murió el doctor Jorge Eliezer Gaitán y la gente enfurecida comenzó a incendiar la ciudad y comenzó el pillaje y comenzaron consecuencias que tal vez todavía nos duelen, heridas que todavía quizá no sanan del todo. Le cuento que Fray Ezequiel, siendo joven, optó por la vida religiosa y se ingresó a la comunidad de los padres agustinos recoletos. Hay dos grandes ramas o tres grandes ramas de padres agustinos. Los unos que se llaman agustinos ermitaños, como los que viven, por ejemplo, en Bogotá, en la iglesia de San Agustín, en el centro de la ciudad. Los agustinos recoletos son los que dirigen la iglesia de San Nicolás y tienen otra presencia muy variada aquí en la ciudad de Bogotá. Y también son agustinos los padres asuncionistas que tienen el colegio Emanuel Dalzón. Pues este de que le hablo hoy, Fray Ezequiel, era agustino recoleto. Nació en España, entró a esa congregación, a esa orden religiosa, y cuando tenía 21 años lo mandaron de misionero a las Islas Filipinas. Estuvo allá trabajando algún tiempo, regresó a España, fue nombrado superior de su comunidad en España, pero se ofreció una misión en Colombia. Y por eso San Ezequiel Moreno vino a Colombia. Aquí había habido antes agustinos, pero con las guerras y las persecuciones religiosas que hubo a lo largo del siglo XIX en el país, casi todos de ellos habían salido. Quedaban unos pocos ya de bastante edad. Y ellos lograron que llegara nueva gente de España y que les ayudaran a salir adelante y a reorganizarse. Y el encargado de dirigir el grupito que venía fue precisamente el padre Ezequiel Moreno Díaz. Llegó aquí al centro de la ciudad. El barrio del centro, usted sabe que aquí en Bogotá se llama La Candelaria. Y precisamente por eso llamaron a los padres agustinos los padres candelarios. Y también ellos tienen, muy importante aquí en Colombia, en Boyacá, una región que llaman el desierto de la Candelaria, porque también allá están ellos. Esa palabra de candela, candelaria,
evoca una fiesta en honor de la Virgen María, que cuando el niño Jesús tenía 40 días de nacido, lo llevó ella con San José, lo llevaron al templo, donde lo recibió un anciano, llamado el anciano Simeón. Ese Simeón había recibido como una luz del cielo, que le decía, antes de que te mueras, vas a ver al hombre que Dios va a enviar, al Mesías, que Dios va a enviar para ser el guía de su pueblo. Y cuando San José y la Virgen María llegaban ahí a Jerusalén, al templo, y estaba ese anciano esperándolos, ese anciano pidió cargar el niño en sus brazos y compuso, eso lo leemos en el Evangelio de San Lucas, compuso un himno que comienza diciendo: ahora, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que enviaste. Y entonces dice después, va a ser luz para todos los pueblos. Y eso de que a Jesús le hayan dicho que cuando estaba pequeñito, que va a ser la luz que va a iluminar todos los pueblos, pues eso fue llevando, por el aspecto de luz y de candela, a que a la Virgen María la llamáramos la Candelaria, la que enciende esa luz para todo el mundo. Pero si quiere, hagamos una pausa, y después de la pausa comenzamos a entrar ya en este tema de hoy. Queridos teleamigos, quiero recordarles, ya lo presenté al principio, Nicolás Torres, graduado en Gobierno y Relaciones Internacionales. Nicolás, ¿cómo te sientes? Saluda a toda la gente que te está viendo. Pues muchas gracias, padre, por invitarme a tu programa. Contento de estar aquí y conociendo un poco de San Ezequiel Moreno, este gran obispo y que llegó a nuestro país gracias a la misión. Mencionabas al inicio que estuvo en Filipinas. Quisiera preguntarte, sobre todo para todos los televidentes y para mí también, ¿qué importancia tiene la misión en la vida de santidad de una persona? ¿Por qué marca tanto? ¿Y qué podemos y cómo podemos vivir mejor la misión? Bueno, todos tenemos una misión, todos tenemos que desempeñar un oficio en la vida, y si Dios nos trajo al mundo fue para algo, de manera que descubrir esa misión es importante. Ahora, la Iglesia como conjunto de creyentes recibió una misión del Salvador, porque según leemos en el Evangelio de San Mateo, Jesús dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes, bautícenlos, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. De manera que es asumir esa gran misión que Jesús nos dio, y entonces hay grupos que dicen: nosotros vamos a desempeñar esa misión en tal lugar o de tal manera. Y digamos, cuando llegó aquí en esa misión a Colombia, también tuvo otro papel que me ha llamado la atención, y fue, digamos, ese papel quizá, o esa figura de profeta, en cuanto a lo que tiene que ver cuando denunció ciertas conductas del liberalismo de esa época, sobre todo. El, digamos, tomar esa posición tan controversial, que puede ser atacado también, ¿hace parte de ese proceso de santidad de las personas? Bueno, antes de responderte estrictamente a la pregunta que planteas, te cuento que él llegó pues a Colombia y le tocó trabajar, lo enviaron a trabajar aquí en Bogotá, en el barrio central, lo que llamamos la Candelaria. Y te decía que allá tenían los padres agustinos una casa, y por eso a los agustinos les pusieron de sobrenombre los Candelarios. Ellos después fundaron en Boyacá, en Ráquira, lo que se llama el desierto de la Candelaria. Bueno, allá estuvo pues en Bogotá primero Fray Ezequiel, y como pues eso es puro corazón de Bogotá, te estoy hablando, la Candelaria es calle 10, 12, 14, con carrera cuarta, tercera, segunda, séptima. Entonces, seguro que entró en contacto con gente importante del gobierno. Se cuenta que a lo largo de su vida estuvieron cercanos a él quienes fueron el presidente Carlos Holguín
y al presidente Miguel Antonio Caro. Lo cierto es que después de pasar un tiempito ahí en la Candelaria, le llegó el nombramiento de obispo y luego que se fuera de obispo como vicario apostólico en Casanare. Entonces él se fundó Casanare, que ahora es diócesis, como un vicariato apostólico, que es como una diócesis pero con un aspecto misionero muy importante. Y Fray Ezequiel iba encantado para los llanos. Es decir, él admiraba el sol, la llanura, los caballos, las garzas, todo lo que son los llanos, los llanos orientales nuestros, que me imagino que usted los ha conocido ya o no ha ido todavía. Por supuesto, conozco Villavicencio, conozco Mapiripán, es una zona muy querida. Y no sé si hace parte un poco también de la región llanera, Florencia, Caquetá. Bueno, Florencia es más al sur, con todo Sí. Caquetá, ahí cerca a lo que es Villavicencio, tú conoces, pero cerca está Casanare propiamente, porque antes era el departamento de Boyacá. Lo subdividieron y la parte oriental se llama Casanare, donde está como ciudad capital Yopal. Pero los llanos siguen extendiéndose hasta Venezuela. Yo he tenido la ocasión de estar en Arauca, en Arauquita, bueno, en bastantes, en Agua Azul, en Villavo, por supuesto, en muchos lugares, y es ese paisaje tan bello, y esas ganaderías, y esos, ahora en Arauca, los cultivos de mango, por ejemplo, o los cultivos de frutales, son cosas bien bellas. O sea que San Ezequiel Moreno probó la mamona. Me imagino, yo no le he seguido el régimen ni la lista de los menús que consumía, pero la mamona es una carne que va preparando en el llano a partir del ganado vacuno, la ternera, y es deliciosa, es como todas las cosas del llano y también como la música bella de ese llano encantador. Así es. Padre, y volviendo al tema de San Ezequiel, digamos, en ese papel profético, denunciando ciertas conductas del liberalismo, ¿tú crees que hoy en día cómo se hace ese papel en un ambiente tan polarizado como bueno, está ahorita? tú te anticipas un poco y mencionas lo que fue esa época, esa etapa de denuncias. San Ezequiel era un hombre serio y muy de principios y muy amante de que se cumplieran todas las cosas bien, pero cuando estuvo en el Casanare no fue eso lo que lo caracterizó, sino que hacia finales del siglo XIX a él lo nombraron obispo de Pasto. Entonces, y estuvo de obispo de Pasto hasta el año de su muerte. Murió en 1906, en diciembre del 5 se fue a España, pero no por problemas políticos, sino por su enfermedad, de la cual luego hablaremos. Pero entonces allá, como obispo de Pasto, sí, pues era la guerra de los 1000 días. Es que la Colombia de hoy, aunque nosotros seguimos marcados por nuestro carácter que nos lleva con frecuencia a la violencia, pero Colombia en el siglo XIX fue un país de muchas guerras civiles. Eso lo podemos ir viendo porque en esta conexión histórica que tenemos estamos recordando lo que vivió Colombia, pero si quiere, como ese es un tema bien importante que tú has tocado, hacemos una pausa y al volver vamos a dedicarnos más a esa inquietud que tú planteas. Bueno, aquí quedo atento después de la pausa. Bien, Nicolás, si quieres podemos recordar entonces, como lo veníamos conversando, que Fray Ezequiel, que era vicario apostólico en Casanare, fue trasladado por la Santa Sede como obispo de Pasto y fue un viaje largo, un viaje que para ir desde Bogotá a Pasto fueron como 1 mes y medio, un poco menos, pero más de 1 mes. Entonces lo estuvieron acompañando hasta que salía pues hasta Tena, y ya de Tena, aquí en Cundinamarca, en adelante se fue encaminando
hacia el río Magdalena y hacia pasar el río y a llegar por el Valle del Cauca y bajar por el Cauca y por Popayán pasando hasta y por la montaña de Berruecos, donde murió don Julio Arboleda y antes el mariscal Sucre. Y así llegó a Pasto, donde lo recibieron con un gran regocijo. Ya él iba ordenado y obispo, y entonces recomenzó pues su campaña de obispo. Y entonces ahí una pregunta que tú me habías planteado, y era las circunstancias que vivía Colombia en ese tiempo, porque acababa de pasar la guerra de los 1000 días, una guerra que duró casi 3 años y que fue como la última de esas del siglo pasado, donde a veces los liberales se levantaban contra el gobierno conservador o a veces los conservadores contra el gobierno liberal, y bueno, era un clima inestable que iba ahondando como las diferencias entre partidos políticos, las distancias entre ellos, y claro, había que buscar siempre argumentos para atacar a los unos o a los otros. Fray Ezequiel era un hombre que quería la paz, pero era muy claro en sus principios, y veía que ciertos principios habían llevado a que la iglesia fuera perseguida o a que fueran expropiados los bienes, como pasó en varios de los gobiernos del siglo XIX, y que terminó después con una paz relativa por la Constitución de 1886. Pero después hubo otra guerra, y la guerra de los 1000 días, que nos llevó al gobierno colombiano en esa época a erigir la iglesia aquí en Bogotá, la que se llama el voto nacional, como una petición al corazón de Jesús para que nos ayudara a entrar en cordura y a ser hombres pacíficos. Yo veo ahí dos cosas bien interesantes de San Ezequiel Moreno. Una que es esa parte misional, y otra también que es esa parte que se mete y se involucra en lo social. Como líder espiritual, como obispo, pues hay muchas responsabilidades que tenemos con el país y con la ciudad, sobre todo con el ser humano. Y por otro lado, también ya lo vamos a hablar un poco más adelante, que es el tema de su enfermedad. Como una persona, digamos, que ha estado en diferentes lugares del mundo, llegó a Colombia, ya lo dijimos que estuvo en varios sitios, y termina un poco, digamos, como a raíz de este cáncer que le dio. ¿Qué podemos decir un poco de este cambio, de este tiempo, y qué enseñanza a ti personalmente, padre, qué te puede dejar San Ezequiel Moreno? Bueno, a San Ezequiel, como tú lo dices, le dio un cáncer en los labios, en la lengua, en la nariz. Después, y él muy valiente para aguantar el dolor, no que le aconsejaban, váyase a Europa a que lo operen. Y él decía, no, pero si me nombraron aquí, tengo que estar acá. Pero al fin, entre sus sacerdotes y comunidades, lo convencieron que tenía que hacerse curar. Y al final del año 1905, emprendió viaje a España. Pero aún en España, aunque hubiera más rigor científico en ese momento que lo que había aquí, el cáncer no cedía. Antes le fue tomando el resto de la cara y las orejas, en fin. Lo que sí es, todo el mundo habla de eso, del valor de Fray Ezequiel para sufrir la enfermedad, porque en el momento en que le iban a operar no le podían poner anestesia, tal vez creían que no tenía fuerza para aguantarla, en fin, pero no había anestesia. Entonces lo operaron haciéndole todos los cortes posibles en su cara, quitándole las partes que estaban averiadas, etcétera, sin anestesia, y el médico decía, es admirable, ni una señal de dolor, como si no fuera con él, el hombre completamente aguantando ese dolor. Pero de ahí sale algo que yo sí quisiera dejar a todos los teleamigos que nos están acompañando ahora, y es que San Ezequiel es el patrono de los enfermos de cáncer. De manera que él, que sufrió esa enfermedad y murió a causa de ella, yo le pediría a él, o más bien le sugiero
a todos nuestros teleamigos que cuando tengan ellos mismos o algún familiar o conocido cáncer, no dejen de pedir la bendición de Dios por intercesión de este obispo que fue capaz de sufrir el cáncer y que llegó hasta los últimos momentos. Qué importante es eso que dices, porque es una enfermedad que es muy fuerte y cuando da y cuando llega a una persona pues afecta a todo su núcleo familiar, y ahí lo vemos en el ejemplo de San Ezequiel Moreno, que es ese valor y esa fortaleza para enfrentar una enfermedad de estas, y seguro, y según lo que nos has contado un poco, pues ese valor y esa fortaleza se ve un poco reflejado en toda su vida, en todo su carácter, y eso es fundamental también a la hora de ser cristiano, de ser santo, ¿verdad? El valor y la valentía para afrontar esas dificultades que a veces nos llegan. Sí, yo creo que la Iglesia reconoció en él la santidad, primero por su ardor misionero, por su entrega al deber, por su abnegación, pero también por su fortaleza en pedir la fuerza de Dios en su enfermedad y vivirla con heroísmo. Precisamente a Fray Ezequiel lo beatificó el Papa San Pablo VI y San Juan Pablo II el 11 de octubre de 1992, es decir, la víspera del día en que se celebraron los 500 años del descubrimiento de América, lo declaró santo. Y me encanta ese día 12 de octubre porque también cumplo años. Entonces es Uy, happy birthday desde ahora. Teleamigos, recuerden. Pero padre, ya para ir concluyendo este capítulo de San Ezequiel Moreno, ¿tú qué crees qué valor a nosotros los jóvenes nos puede dejar San Ezequiel Moreno? Bueno, no sé porque ya el tiempo se me acaba, pero les diría a los jóvenes primero la misión y luego la fortaleza. Pero bueno, queda pendiente ese tema para que con él o con otro santo lo podamos revisar tal vez la próxima vez. Perfecto, muchas gracias, padre. A todos, que Dios los bendiga. Es una invitación para que todos sean santos, como los que hemos hasta ahora revisado.